Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Vamos a ver Apocalipsis 1 esta noche. Apocalipsis 1. Acabamos de leer Salmo 29, que habla de voz de Jehová, voz de Jehová. Y eso es lo que encontramos en Apocalipsis 1, la voz del Señor en diferentes maneras. Pero voy a titular este estudio bíblico, Revelando al Rey. Revelando al Rey. Ya sabe que desde el primer versículo habla de la revelación de Jesucristo como el lema de este libro, ¿verdad? Y en particular los versículos 9 al 20, y esta noche solo vamos a concentrarnos en un bosquejo, no en la revelación del Rey en más detalles al final del capítulo. Pero aquí encontramos que el Señor Jesús está presentado en nosotros como el que se encarga de las iglesias, protege las iglesias, bendice a los cristianos, está en control del futuro como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos preocupamos de tantas cosas y tenemos que mirar a Cristo. Cuando viene como Pedro, estamos hundiendo en el mar, decir, Señor, socórreme, Señor, socórreme. Y el Señor entonces nos levanta porque es Él que es nuestro ayudador, ¿verdad? Pero el hecho es que cuando habló el Señor Jesús en la tierra, Él siempre habló para ayudar. Si vino un leproso, si vino un ciego, si llegaron otros cojos y dijeron, Señor, socórreme, sálvame. Jesús siempre levantó su voz y cuando Él habló, que sea sano, así que pasó. Porque esa es la voz del que creó la tierra, el cielo, que habló en Génesis 1:5, y dice, habló Dios y dijo que sea la luz, que sea una expansión de atmósfera, que sean estrellas, que sean animales. Su voz de la creación es la voz de Jesucristo, del Creador. Y así es que si nosotros levantamos nuestra voz a Él, Él levanta su voz a nuestro favor para fortalecernos y animarnos, para saber que Él está en control de todo. Así que hemos hablado de los primeros 8 versículos más en las últimas 2 semanas y ahora comenzamos en versículo 9. Tendremos 2 estudios de los últimos versículos del Apocalipsis 1. El primero, ahora, mirando como un bosquejo, el segundo, mirando de versículos 13 hasta el final, un cuadro de Jesucristo que se presenta para conocer nuestro Dios mejor. Versículo 9 para comenzar. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, y note una palabra que se repite. A ver si puede ver cuál palabra se repite 4 o 5 veces. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, versículo 10, y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y detrás de mí oí una gran voz de trompeta. ¿Qué palabra se repite varias veces? En. Una palabra pequeña, pero muy importante. Allí tiene realmente, si quiere, todo un sermón, ¿verdad? De estos 2 versículos, todos los N's que están aquí, ¿verdad? Yo, Juan, vuestro hermano, compartícipe vuestro en la tribulación. Aquí encontramos lo que llamaríamos teología práctica, ¿verdad? El hermano Héctor está tomando muchos cursos de teología en el seminario, ¿verdad? Y hasta aquí viene la escuela dominical y viene el instituto diciendo, vamos a ver la teología de Juan, o la teología de esto, la teología de otra cosa. Y yo hablé con el hermano y le dije, mira, muchos maestros en su universidad, en mi universidad, no están tratando con la gente diariamente como nosotros. Y así que hablan de cosas de teología que no son muy prácticas.
Y digo, le animo para que siempre la teología que enseñamos es práctica, ¿verdad? Que pone pies al suelo, ¿verdad? Que pone las ruedas a la calle, que mira cómo Dios toca nuestras vidas. Y esto es lo que encontramos aquí, hablando de la teología para ayudarnos en la tribulación. Segunda de Timoteo 3, versículo 12, habla de esto. Segunda de Timoteo 3, 12. Pablo dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución como un resultado así. Padecerán persecución. Y eso es como un resultado de seguir a Cristo. Así dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. Así que cuando usted sigue al Señor Jesús, espera que hay gente que no quiere que tú sigas a Jesús. Hay gente que quiere que tú tomes alcohol con ellos, que tú tomes drogas con ellos, que tú bailes con ellos, que tú fumes con ellos, que tú corras tras mujeres con ellos. El mundo no quiere que tú sigas a Cristo. Ellos van a burlarse a veces, hacer tu vida un poco difícil, ¿verdad? Y así es que tenemos que reconocer que si va a vivir piadosamente en Cristo Jesús, al diablo no le va a gustar. Él va a estar detrás de ti en cada rato, pero eso es un resultado de seguir a Cristo y eso es un privilegio de seguir a Cristo. Dice en Filipenses, es nuestro privilegio sufrir por Cristo, sufrir con Cristo. Hasta dice cumplir los sufrimientos de Cristo. Cristo pagó por todo pecado, pero alguien tiene que sufrir para llevar el mensaje al mundo. Y a eso es lo que nosotros tenemos que hacer, cumplir los sufrimientos de Cristo en sentido de llevar su mensaje al mundo y demostrar el amor de Cristo al mundo. Aunque eso les irrita, tener la demostración del amor. Pero es un privilegio para nosotros sufrir con Cristo, sufrir por Cristo, ¿verdad? Sufrir porque somos cristianos. Y es una responsabilidad sufrir con Cristo, sufrir por Cristo. El hecho es que esa es la manera que el mundo puede ver a Cristo. Si nosotros no tenemos problemas en la vida, van a decir, tú no entiendes, tú no puedes ahora ayudarme a mí, porque tú no sabes cómo es tener problemas. Pero el Señor dice, mira, es una responsabilidad vivir cerca de Cristo y hasta sufrir por Cristo cuando es necesario para que mostremos al mundo cómo un cristiano sufre. Es que un cristiano debe sufrir con paz, con fe, con valor, con tranquilidad y hasta podemos decir con gozo, dice en Santiago y Pedro, que hemos estudiado Santiago ya con Pedro. Así tenemos que alegrarnos cuando tenemos que sufrir porque nos está dado el gozo de representar a Cristo al mundo y decir, mira, Cristo me está ayudando a mí a aguantar, sufrir, padecer, y eso muestra que Cristo puede ayudarte a ti, ¿verdad? Así acepta a Cristo, acércate a Cristo. Vale la pena vivir piadosamente para Cristo, aunque tengas que sufrir por hacerlo para su gloria. Pero aquí tenemos que es una responsabilidad sufrir con Cristo y para Cristo. Es un resultado y es un privilegio. Pero estamos en tribulación. Segundo dice, versículo 9, copartícipe vuestro. Él ha sufrido como nosotros. Él dice, mira, yo estoy en las minas de Patmos. Juan dice, estoy sufriendo por Cristo. Y así usted puede decir que sufre, yo comprendo. Somos copartícipes. Nos hace falta ayudarnos unos a otros en medio del sufrimiento o nos desanimamos, ¿verdad? Si no tenemos esta ayuda mutua. Por esa razón, dice 2 de Corintios 1, de versículos 2 a 4, ustedes si sufren van a tener la ayuda del Señor. Y dice entonces, usted va a poder ayudar a otros con la ayuda que Dios te da a ti. Así somos copartícipes. Yo he sufrido, a lo mejor puedo
animarle a usted que uno puede aguantar, uno puede salir hasta gozoso. El hecho es que ninguno de nosotros hablamos de todos nuestros sufrimientos o tendríamos aquí una gran fiesta de dolor, ¿verdad? De todos hablando de nuestros problemas y dificultades. Pero créeme, aunque no digo siempre todas las cosas ni muchas cosas, yo entiendo sufrimiento. Un pastor estaba hablando en oración de pastores de cómo él está sufriendo con cosas en su iglesia. Y cuando le escuché, no dije nada al momento, pero recuerdo momentos en mi vida, en mi ministerio, en España, en Georgia, ¿verdad? Diferentes lugares donde he ministrado, que pasé lo mismo o mucho más de lo que el Señor está diciendo. Y es la cosa que si Dios me puede ayudar con los años y ya con mi juventud de casi 70 años, seguir sonriendo, el Señor puede ayudarte a ti lo mismo. O pastor no entiende. No, yo entiendo. Somos copartícipes. Y por eso Juan está diciendo, mira, yo soy tu hermano y copartícipe en la tribulación en el reino. El hecho es que nosotros estamos sufriendo porque estamos en el reino. Cristo es nuestro rey. Y así, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El hecho es que poniendo el reino primero de nuestras vidas, esperamos que venga el reino, pero ahora mismo Cristo está con nosotros. Lucas 17:20, Lucas 17:20, 21 y 22. Si quiere verlo, puede, Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos, Cristo, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Todos quieren estar en el reino futuro, ¿verdad? Del cielo con Dios. Cristo les respondió y dijo, mira, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No hay que esperar entonces para dejar Cristo comenzar su reino en su vida. No vendrá con advertencia, vendrá con los que ya han aceptado al Señor, han puesto el reino de Dios primero. Si versículo 21, ni dirán, helo aquí, helo allí, mira, ya está el Señor, pronto viene el Señor. No, en cualquier momento puede venir. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Cristo mismo, el rey, estaba allí. Y donde está el rey, está el reino. Así que cuando dejo Cristo reinar en mi vida y yo vivo para el reino de Dios, entonces estoy ya en el reino. Y así dice, en la tribulación, en el reino. Si voy a estar en el reino, voy a estar en la tribulación. Las dos cosas van mano a mano en esta vida. Y así que dice en capítulo 17:22 de Lucas, 17:22, dijo a los discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno a los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Está diciendo ustedes, los fariseos que no han aceptado a Cristo, no dejan Cristo reinar en tu vida, no van a ver el reino de Dios en el futuro. El hecho es que tienen que dejar Cristo reinar en tu vida ahora o no reinarás con Cristo en el futuro. Pero los que somos copartícipes somos los que sufrimos en la tribulación porque estamos en el reino. Y el Señor está reinando en nosotros y eso nos hace sufrir cuando el diablo está en contra del reino de Dios. Él levanta guerra contra el rey. Y si yo voy a seguir al rey, yo voy a enfrentarme con las luchas del diablo, ¿verdad? Para defender al rey, para luchar con el rey. Es luchar. Es una batalla en que estamos. Efesios 6, no con armas y no con fuerzas físicas, sino guerra espiritual, con huestes espirituales en lugares celestiales, dice Efesios 6. Así tenemos que reconocer que estamos en una batalla porque estamos en el reino. Y cuando estamos en el reino, estamos en la tribulación. En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Aquí tenemos entonces que tenemos que tener
Mira cómo Jesús padecía, cómo Jesús podía ser paciente hasta la cruz, y Él podía así ayudarnos a nosotros a ser pacientes. Nosotros no podemos aguantar sin la paciencia de Jesucristo. Es que Él nos da el ejemplo y nos da la fuerza para ser pacientes. Así que la paciencia que tengo viene de Jesucristo. Si voy a estar en la tribulación, por estar en el reino, tengo que estar en la paciencia de Jesucristo para poder darme fuerza y ayudarme a padecer para el Señor Jesucristo como Él quiere. Y así está, Él dice, en el reino, la paciencia de Jesucristo. Y Juan estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hasta en Patmos, Juan pudo tener paciencia de Jesucristo para aguantar las persecuciones por ser parte del reino. Y si Juan, ¿y cuántos cristianos a través de los siglos han estado en prisiones, en campamentos de tortura? Ahora mismo, si tú vas a países árabes, si tú vas a países comunistas, países ateos, países musulmanes, países hindúes en la India, hay gran persecución para cristianos. Y nosotros, ustedes han visto videos posiblemente, si no, mira el internet, ¿verdad? De vistas rápidas acerca de cómo queman villas y queman iglesias en África, en la India, como hay, es que la noticiera no lo dice, pero los últimos 3 años dice que había un aumento histórico de persecución de cristianos. Nosotros aquí vivimos tranquilamente, no sabemos, pero el hecho es que algunos de ustedes están aquí porque ustedes saben, ¿verdad? Es que hablé con un hermano hace unas semanas y dice, bueno, estoy aquí porque en mi país, no puedo imaginar, pastor. Bueno, es la verdad que no puedo posiblemente, pero el hecho es que ustedes saben que hay cristianos que de verdad sufren como Juan en Patmos. Y si Jesús puede ayudarles a ellos a tener paciencia, si Jesús pudo ayudar, podría tener paciencia hasta la cruz él mismo. Y entonces podría ayudar a Juan a sufrir en Patmos con 100 años de edad. Juan no era jovencito aquí. Probablemente hasta 100 años de edad estaba allí, ¿verdad?, en Patmos, sufriendo en las minas de sal. Y el hecho es que hay cristianos que fueron tirados los leones, que fueron torturados de manera inimaginable, y nosotros creemos que sufrimos tanto. Ay, mi almohada no está cómodo. Yo no tengo dinero para uno de estas almohadas de MyPillow, que es casi $100, ¿verdad? Ay, pobre de mí, tengo que sufrir, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que nosotros nos quejamos y no hemos sufrido nada como otros. Y si Juan pudo sufrir en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, y tener paciencia hasta para estar en la isla de Patmos, allí nosotros podemos tenerlo también, porque esa paciencia para ayudar en Patmos viene de una fuente especial, de versículo 10. Otro en, que es la próxima cosa en versículo 10. ¿En qué? En el Espíritu. Así es que dice, estaba en el Espíritu. Así nos hace falta el poder del Espíritu Santo, la ayuda, la paciencia, el fruto del Espíritu es paciencia, la ayuda del Espíritu Santo para aguantar en cualquier circunstancia difícil. Y entonces el Espíritu especialmente obra en ciertos momentos. ¿En cuál momento estaba hablando y obrando el Espíritu en la vida de Juan? En el Espíritu, en el día del Señor. Esto puede significar varias cosas. Puede decir que ya estaba llevándole a ver el día del Señor, que son los últimos días de las profecías. Pero casi todos interpretan esto como lo que nosotros conocemos como el día del Señor, el domingo.
Así que él parece que estaba orando, adorando a Dios, estaba allí con unos cuantos cristianos en esta isla de Patmos posiblemente, y allí estaba en el día del Señor, el Espíritu estaba hablándole. Muchas veces el Espíritu quiere hablarnos y animarnos, pero muchas veces la manera de hacerlo, el lugar de hacerlo, en el tiempo de hacerlo, está en el día del Señor, en la iglesia, en la adoración. Porque estoy tan débil esta semana. ¿Fuiste a la iglesia el domingo? ¿Verdad? El hecho es que eso es una cosa que debe fortalecernos y animarnos, el compañerismo de cristianos, la predicación, los cantos, las oraciones. Cuando estamos mucho fieles en el día del Señor, eso es el día cuando el Espíritu obra. Es que si usted no estaba aquí en los bautismos el domingo, le digo la verdad, perdió gran bendición. El hecho es que muchas veces perdemos bendiciones porque no estamos en la casa de Dios en el día del Señor, donde Dios está muchas veces bendiciendo grandemente. Y así es que tenemos que reconocer que podemos aguantar la tribulación si estamos en el día del Señor, en el Espíritu, lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, recibiendo fuerza y guía y la voz del Espíritu, y así hasta en Patmos, porque estamos en el reino, podemos tener la paciencia del Señor y entonces podemos aguantar las tribulaciones. Todos estos N's, muy interesante, ¿verdad? En el reino, en la tribulación, en la paciencia de Jesús, hasta en la isla de Patmos, pero para hacerlo en el Espíritu, y eso es cuando Dios obra de una manera especial en el día del Señor. Allí es cuando escuchamos muchas veces la voz del Señor. No lo vas a escuchar de truenos, ni de sueños, ni de visiones, sino de la palabra de Dios. No obstante, Juan sí escuchó literalmente la voz del Señor, ¿verdad? Pero nosotros escuchamos su voz por medio de la palabra. No obstante, aquí tenemos lo que es lo demás de este capítulo. Hablamos en Salmo 29 de la voz de Jehová, la voz de Jehová, la voz de Jehová, la voz de Jehová. Si usted estaba con nosotros leyendo Salmo 29 hace un poco de tiempo aquí. Pero ahora mira lo que está en esta sección para terminar. Versículo 10. Estuve en el Espíritu en el día del Señor, y allí en el día del Señor, en el Espíritu, oí detrás de mí una voz como de trompeta, una voz como de trompeta. Y así la voz dijo en versículo 11 que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estaremos hablando de eso después. Pero primeramente tenemos aquí esta voz como de trompeta, porque esto entonces es una voz especial del Señor. Podemos decir, esto es una voz de ánimo e inspiración. La trompeta, primero de Tesalonicenses 4, es cuando toca la trompeta y Cristo viene. Nuestro ánimo es que Cristo viene. Y esa voz nos anima para seguir adelante para ese tiempo. Eso es una gran voz de trompeta porque tiene poder, como vamos a ver un momento. Pero la voz, dice versículo 11, escribe en un libro. Eso es la voz de inspiración. Cuando Dios dice escribe, voy a inspirar el libro de Apocalipsis ahora, como yo inspiré 65 otros libros en la Biblia. Así que escribe. Eso es la voz de inspiración que nos da certeza y seguridad que cuando Cristo nos promete algo, como su venida, Él va a cumplir. Así que esto es una teología práctica,
que Él está con nosotros por su Espíritu en el día del Señor y así nos habla primero por medio de la palabra de Dios cuando dice escribe. Y allí es la voz del Señor escrita en la palabra del Señor, la palabra de Dios. Así es, muchos no oyen su voz, muchos no tienen ganas o poder para servir al Señor porque no andan en el Espíritu, no están mucho en el día del Señor donde Dios quiere y no están leyendo la voz escrita, la palabra de Dios. Pero cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, escuchamos esta voz de ánimo e inspiración cuando Dios inspira su palabra. Voz de ánimo, primero. Ánimo por la palabra de Dios, las promesas de Dios. Voz de autoridad, versículos 12 al 14. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Aquí es la persona que habla, ¿verdad? La voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, estaremos hablando de esto la próxima vez, que significa a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Un juez lleva una túnica larga como símbolo de autoridad. Y así encontramos que el Señor está diciendo su autoridad es infinita. Su túnica llena el templo. Dice Isaías 6. Yo miré en el cielo, los querubines diciendo santo, 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 y veía él que estaba sobre el trono con su túnica llenando el templo. Aquí dice que la autoridad del Señor es hasta los pies, es máxima autoridad. Hasta la tierra llega su autoridad, ¿verdad? Y así estamos mirando aquí que dice su cabeza, sus cabellos blancos, blanca y lana como nieve, sus ojos como llama de fuego. Esto entonces es la voz que hablaba el Hijo del Hombre. Ese es un título que el Señor da a Jesucristo, especialmente en Ezequiel, Daniel un poco, en el Nuevo Testamento Cristo mismo dice, yo el Hijo del Hombre digo esto o otra cosa. Eso es mostrar cómo Dios se hizo hombre. Y así Dios se identifica con los hombres. Dios sufrió con los hombres. Dios entiende los hombres. Solo un hombre podría morir por hombres. Así ángeles no podrían morir por ti y por mí. Dios tenía que hacerse hombre en Belén. Y así siendo hombre y Dios pudo perdonar el pecado como Dios, pero primero pudo pagar por el pecado como hombre. Así que encontramos que Él es el Hijo del Hombre y tiene mucho más simbolismo todo esto, pero muestra más que nada su autoridad. Tenemos la voz de ánimo, la voz de trompeta, que Cristo viene otra vez y sus promesas están escritas para inspirarnos y animarnos, y la voz de autoridad, que si Él juzga, si Él demanda, tenemos que obedecer, porque Él tiene la autoridad de los cielos, es el gran yo soy, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, Juez de jueces. Él es todo en todo. Voz de autoridad. Y versículo 15, otra vez. Sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 17, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Hablaremos otra vez de eso la próxima vez, pero allí de bronce bruñido, hablando de juicio, de poder, de fuerza, su voz estruendo de muchas aguas, de su poder, de su omnipotencia, de su autoridad para juzgar la tierra. Así encontramos aquí la voz de autoridad, la voz de poder de Dios para juzgar y para reinar la tierra. Y entonces, algo más positivo, 17, 18, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. Ya no usa la palabra voz, pero dice, en versículo 17, diciéndome, habla con su voz. No temáis,
Yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto. Yo morí, pero revolví a vivir. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si yo quiero salvarte de morir físicamente, puedo, pero puedo rescatarte y perdonarte para que no vayas a Hades, ¿verdad? Yo tengo las llaves de la vida y de la muerte, porque yo soy el que vivo, el gran yo soy, que estuve muerto, ya vivo y siempre viviré para poder dar vida a todos los que quieren la vida. Si nota la palabra vivo, 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 vida, y allí encontramos que eso es uno que está diciendo que tiene eso. Es la voz de vida. Cuando creo en Jesucristo, en su palabra, en su muerte, en su resurrección, yo tengo nueva vida y Él es mi vida. Así que no tengo que temer la muerte, está diciendo. En Apocalipsis, usted va a ver muchos que mueren. A lo mejor 2/3 partes de la humanidad. Pero los que creen en el Señor, entonces no tendrán tiempo para creer. Pero los que ya creen en el Señor, no tienen que temer la muerte, porque yo soy la vida. Yo sé cómo es mi morir. Yo morí, pero volví a vivir. Así que si tú tienes que sufrir por mí y hasta morir por mí, no tengas miedo. Está escrito y estoy diciendo con mi voz, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Así que puede confiar en mí a resucitarte, a llevarte al cielo para siempre. La voz de ánimo, la voz de autoridad, la voz de poder y juicio, la voz de vida para animarnos a no temer la muerte y para terminar, la voz de omnisciencia, de el que sabe todo. Otra vez la palabra escribe, que nos recuerda que Él está hablando ahora. Así que no dice otra vez la palabra voz aquí, pero la voz habla y dice, escribe. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Yo sé las cosas que son, porque yo sé todo lo que era. Yo estuve en control de todo lo pasado hasta aquí. Ebenecer. Hasta aquí significa ebenecer. Hasta aquí Dios nos ha llevado y yo he de ser. Yo tengo vida por los siglos de los siglos. Así que no temer el futuro, porque el mismo Dios que ayudó a todos en el pasado está ayudándonos en el presente, nos puede ayudar en el presente, pero también está en control del futuro. Así que está escrito, está hablado y escrito lo que se habló. Versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en su diestra, los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles o mensajeros, podemos decir pastores de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, la luz del mundo, son las iglesias. Las iglesias es la luz de este mundo y los pastores son las, dice allí entonces, las velas en estos candeleros. Así que el Señor está diciendo, Jesucristo tiene los pastores en su mano. Él está cuidándome, guardándome. Si Él quiere que yo muera mañana, voy a morir mañana. Si Él no quiere que yo muera por 200 años más, voy a vivir 200 años más. El hecho es que estoy en la mano del Señor para hacer lo que quiere como un pastor. Pero la iglesia está en su mano lo mismo. Incluso está diciendo que anda en medio de las iglesias. Cristo está aquí ahora, andando por aquí. Si tú no estás aquí un domingo, miércoles, todavía Cristo está aquí caminando y mirando que tú no estás aquí, ¿verdad? Pero el Señor está mirando quién está aquí. El Señor está diciendo, mira, si alguien viene a atacar, yo estoy de guardia. Muchas veces pido varones estar un poco pendientes. Detrás tenemos como ahora Héctor y otros que están mirando una pantalla que tiene cámaras de toda la iglesia mirando qué está pasando. Si alguien empieza a robar allí, puede ver una cámara. A veces pido que durante el sermón algún varón salga a verdad por arriba, afuera, vigilar un poco los niños, vigilar un poco los robos, vigilar por aquí, que nadie está en un lugar donde no debe estar. El Señor está caminando en su iglesia como vigilante, como guardia, como protector. Y el Señor está diciendo, estoy aquí para bendecir. Estoy aquí para ver quién está orando.
y estoy aquí para proteger también. Así tenemos aquí los candeleros, que son las iglesias, y los ángeles mensajeros, que son los pastores, y así eso es la voz de Dios mirando por todo. Llamamos esto omnisciencia. El que ve todo, que sabe todo. Eso está mucho en Apocalipsis, aquí de los 7 espíritus de Dios. Hablamos de esto un poco ya, de cómo esto habla de Dios vigilando todo, sabiendo todo. Y así es que el Señor está guardándonos, cuidándonos. Él sabe, ¿qué va a pasar en el futuro? Él es omnisciente, Él sabe. Pero ¿qué es el remedio de mi problema ahora? Él mira, Él sabe. Pero estoy en peligro, no hay nadie para ayudarme. Él está mirando, Él sabe. El Señor dice, cuando tú lees aquí en Apocalipsis, muchos problemas, dificultades, tragedias, cosas de miedo, no se preocupe. Yo soy omnisciente. Yo estoy caminando en medio de la iglesia. Yo estoy con los siervos de Dios en mi mano. Y así que estoy guardándoles, estoy protegiéndolos. Así que confía en el Señor. Alaba al Señor. Acércate al Señor. Y el Señor va a hacer lo que es mejor para nosotros. Así el lema de Apocalipsis. Tenemos aquí la voz de Dios. De pie, por favor. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.